Placer poder compartir con ustedes, deseándoles obviamente un muy feliz sábado, que ya se deseó, pero aprovecho también de hacerlo personal. Y el tema que nos convoca es un tema que me parece bastante interesante, muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día. Es un tema que ha estado dando vueltas, se ha ido desarrollando este tiempo, durante este último tiempo con bastante fuerza, y consideramos que es muy necesario para nosotros como adventistas poder estudiarlo y conversarlo. Y yo hablo de esto internamente como adventista porque en realidad es un tema que atañe efectivamente al adventismo. Puede que dentro de nuestra audiencia haya personas que no son adventistas y probablemente no van a estar muy familiarizados con algunos aspectos de nuestra historia o de nuestra teología, pero es indudable, digamos, que como es normal en cualquier grupo humano, siempre hay posiciones, corrientes, y estas merecen cierto análisis en la medida que van generando algún tipo de dificultades a la hora de poder eh, desarrollar nuestras propias creencias y sobre todo nuestra propia vida espiritual, nuestra vida cristiana. ¿Qué implicancias tiene lo que creemos sobre nuestra vida espiritual? Bueno, yo creo que son absolutas, las implicancias son totales. Lo que nosotros creemos determina indudablemente el tipo de comunión con el Señor que tenemos. No es igual la experiencia dependiendo del tipo de creencias que nosotros abrazamos. Por eso es tan importante que nosotros siempre estemos permanentemente haciendo un estudio, una revisión de nuestras propias convicciones a la luz de lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Y el espíritu de profecía. Los que somos adventistas creemos y confiamos en el don profético dado a nuestra hermana White, y por lo tanto creemos que nuestras fuentes inspiradas de autoridad son precisamente la Biblia y el espíritu de profecía. Tenemos un cúmulo de 28 doctrinas, de 28 creencias, que de alguna forma son representativas de lo que como adventistas nosotros defendemos y definimos ante el mundo. Pero antes de las creencias mismas están los que nosotros entendemos son nuestros pilares de fe. Es un tema para estudiar, digamos, en otro momento, en otra oportunidad, porque a veces se, se malentienden ciertos conceptos por perder de vista justamente los pilares. Nosotros tenemos nuestras creencias que son hasta, de alguna forma una representación eh, más popular o de alguna forma comunicable, digamos, a la gente, al mundo, hacia afuera, digamos, de lo que nosotros creemos, pero nosotros como adventistas también tenemos otras formas de poder entender nuestras propias creencias, y ahí están los pilares. Pero ese ya es un tema de otra ponencia. Lo que ahora les voy a compartir aquí pantalla, es una presentación eh, respecto a este tema, la teología de la última generación, que es un tema que yo les cuento como adventista del séptimo día, como miembro de la Iglesia Adventista, habiendo sido estudiante de teología también en su momento, siendo obviamente anciano de iglesia, siendo participante, miembro de la iglesia durante gran parte de mi vida. Siempre he estado eh, revisando y analizando una serie de creencias que muchas veces pugnan por entrar dentro de nuestra organización, dentro de nuestra iglesia, y que pueden generar ciertas dificultades, ciertos problemas. Nosotros siempre tenemos que analizar todo eh, siguiendo los principios bíblicos, a la ley y al testimonio, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Son principios que nosotros decimos y declaramos muchas veces, pero que pocas veces sabemos aplicar correctamente. Ha habido muchos esfuerzos del enemigo, de parte del enemigo, por hacer penetrar eh, corrientes, conceptos espurios que de alguna forma perviertan nuestro mensaje, nuestra misión. Y tenemos que ser conscientes de eso. Estos no son temas que eh, tengan que ser un tabú para nuestra iglesia, al contrario, son temas que a nosotros como adventistas nos debieran importar mucho, porque confiando en que nosotros somos efectivamente el remanente escatológico, el remanente final descrito en Apocalipsis 12:17, sabemos y debemos tener plena conciencia de que hay una guerra espiritual que se cierne sobre nosotros, y que en esta guerra, digamos, el enemigo está en contra de la mujer y particularmente
del remanente, del resto, de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los adventistas del séptimo día hemos aplicado este texto en particular a nuestra propia iglesia. Consideramos que somos la última iglesia, la iglesia de la verdad presente, que somos una iglesia que indudablemente tiene una condición espiritual que no es la mejor, ha sido descrita en la iglesia y reflejada en la iglesia de la Odisea como una iglesia mayormente de carácter tibio, y de alguna forma hemos aceptado esa condición espiritual sin hacer un análisis mayor acerca de los fenómenos teológicos o problemas espirituales que puedan estar afectando nuestra iglesia y que nos llevan a ser efectivamente una iglesia mayormente tibia. Efectivamente, tiene que haber algún tipo de teología que produzca cristianos tibios, y adventistas tibios particularmente. Entonces nosotros tenemos que analizar todos los fenómenos que ocurren en nuestra iglesia con bastante detención. Y cuando hablamos de la teología de la última generación, hablamos de un fenómeno que a nosotros como adventistas nos tiene que importar porque es lo que se está discutiendo hoy en día. Este es un tema que ha aparecido últimamente en muchos simposios, también es objeto de muchas publicaciones, y como adventista, bueno, mi formación es la abogacía. Sí, yo estoy acostumbrado a trabajar con argumentos, estoy acostumbrado a ver formas de argumentar, estoy acostumbrado a ver muchas veces acusaciones de uno o de otro lado, y la verdad es que me pareció que era bastante delicado lo que aquí estaba pasando, porque se han hecho se han vertido muchas opiniones que en realidad no le hacen justicia a la verdad de lo que realmente está pasando con respecto a la teología de la última generación. ¿Qué es la teología de la última generación? Vamos a llegar a eso, vamos a explicar un poco de qué se trata. Pero lo más importante es entender cuál es el origen de esto y dónde nace, digamos. La teología de la última generación para muchos puede sonar un concepto nuevo, pero en realidad, de nuevo, no tiene mucho porque en realidad obedece a podríamos decir, a una forma de entendimiento de nuestra propia teología adventista. Quienes defienden la teología de la última generación, para hacerles ya un panorama o introducirnos un poquito en este tema, no son grupos disidentes, no son grupos fuera de la iglesia. Estamos hablando de un conflicto que nace primeramente a nivel teológico, a nivel académico, hace varias décadas en realidad, hace varias décadas, y que tiene enfrentados primeramente a pastores y teólogos entre sí, digamos, a nivel teológico, no enfrentados a nivel, digamos, de la enemistad personal. Esto tiene que ver con un tema de comprensión de nuestros conceptos, de nuestros propios pilares de la fe. Por eso hacía mención a los pilares adventistas en un principio. Hay pastores y teólogos que en relación a ciertos conceptos que tienen que ver con soteriología, cristología, jamarteología, que es el estudio del pecado, eh, y escatología, entre otras cosas, tienen posiciones diferentes, mirando básicamente las mismas citas, las mismas evidencias, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Y han desarrollado una comprensión completamente diferente de uno y otro lado. Bueno, dentro de la teología de la última generación, nosotros encontramos destacados pastores y defensores, algunos abiertamente, como fue el caso del doctor Mary Maxwell, el doctor Herbert Douglas, pastores muy conocidos y respetados en la actualidad como el pastor Esteban Borr, pastor Dennis Priebe, Larry Kirkpatrick, incluso otros que no abiertamente no se autodenominan defensores de la teología de la última generación, pero que sí, en virtud, digamos, de sus conceptos, del manejo de los conceptos que tienen, digamos, se han identificado o han sido identificados como defensores de la teología de la última generación, como el mismo pastor Ted Wilson, nuestro presidente mundial. En contra, del otro lado, de la teología de la última generación, nosotros podemos encontrar también una gran cantidad de pastores y teólogos renombrados eruditos, mayormente del ámbito académico, George Knight y el mismo doctor Félix Cortés, que fue el autor del folleto actual,
pastor como Alberto Trim, y varios que han hecho críticas a la teología de la última generación recientemente. Ustedes pueden consultar, de hecho en Internet está bastante disponible, digamos, la información de lo que proponen o lo que opinan al respecto de la teología de la última generación, estos teólogos de ambos lados, de ambos lados. Ahora, para entender el estudio, para estudiar apropiadamente la teología de la última generación, tenemos que hacer algunas consideraciones históricas. Yo les comentaba que la teología de la última generación no es parte de un movimiento nuevo, no es un movimiento, digamos, disidente, es un enfoque, una comprensión teológica de nuestras propias doctrinas y nuestra propia teología adventista, que nace a partir de una discusión que se empezó a desarrollar, podríamos decir, alrededor de los años 50, alrededor de los años 50. Y esta discusión dio como resultado la publicación de un libro que fue respaldado por cierto sector de los teólogos de nuestra iglesia. Este libro es el libro Preguntas sobre Doctrina. Bueno, ahí está el título completo. Los adventistas del séptimo día responden, ¿no es cierto?, preguntas sobre doctrina. Y este libro, digamos, publicado en 1957, fue el resultado de una serie de conversaciones que se estaba desarrollando entre cierto círculo de teólogos adventistas, como repito, con un sector del protestantismo, del mundo evangélico, digamos, teológico, académico de esos días, que ya se venía desarrollando desde finales de los años 40. Este libro tiene una edición anotada, es la misma versión, básicamente, pero con los comentarios adicionales de George Knight. El año 2003 se republicó y actualmente también se puede adquirir en la iglesia, digamos, en cualquier librería adventista. Así que este es un libro que hoy en día es considerado, como ustedes ven en pantalla, un clásico del adventismo, y este libro es considerado el causante o el promotor de una división teológica que efectivamente dividió hasta el día de hoy ya de una forma mucho más firme las posiciones doctrinales sobre nuestras propias creencias que tienen muchos adventistas. Hoy en día ya no solamente estamos hablando de pastores y teólogos, sino que también este es un fenómeno que ha aterrizado a las iglesias, y hay muchos hermanos adventistas que están estudiando al respecto y están también tomando posiciones al respecto. Entonces, podemos encontrar que respecto a este libro en particular, generó una bifurcación. En la introducción histórica y teológica, esto estamos viendo en la edición anotada, el doctor George Knight dice lo siguiente, esta es una captura del libro, dice en la página 16, es fácil que Preguntas sobre Doctrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. Según la opinión, bueno, de George Knight, este libro está destinado a contribuir a las conversaciones entre el adventismo y el protestantismo. Tenemos que recordar que en esa época había una percepción que se estaba manejando de la iglesia adventista que nos ponía básicamente en una posición de secta, junto con los mormones, los testigos de Jehová, creo que el unitarianismo y otras iglesias más. Bueno, en función de eso, digamos, este libro vino a ser una respuesta aparente, digamos, para poder bajar o alejar esa idea, digamos, de secta que se estaba colocando sobre los adventistas. En el prefacio de esta misma edición anotada, el doctor Knight dice lo siguiente: este libro que nos ocupa ha desempeñado un papel central muy prominente en el diálogo teológico adventista desde la década de 1950, estableciendo el escenario para una tensión teológica que aún hoy continúa. Él está hablando derechamente de esta tensión teológica que ocurre al interior de la iglesia adventista. El problema o la perspectiva histórica, aquí habla un poco el libro, también la edición anotada,
surge cuando en los años 40, aproximadamente a mediados de los años 40, el pastor adventista Tobias Unruh decide escribirle al doctor Donald Barnhouse, que es un teólogo protestante muy famoso de la época, editor de la influyente revista Eternity, y le escribe para felicitarlo por algunos comentarios que ha hecho, digamos, con respecto a la justificación por la fe y algunas cosas, cosa que Barnhouse se sorprende porque él tenía una visión bastante sesgada y negativa del adventismo. Se sorprendió, digamos, de que un adventista, un pastor adventista le escribiera, digamos, para poder eh, felicitarlo por su perspectiva, digamos. Elogiaba sus sermones radiofónicos, como dice acá en esta introducción. Barnhouse, bueno, de alguna forma, casi bromeando un poco con esta situación, invita a Unruh a una comida que finalmente nunca se concreta, pero Unruh se anima a enviarle el camino a Cristo, el camino a Cristo. Y este libro de Ellen G. White que él le envía, Barnhouse lo recibe, pero la experiencia de lo que ocurre aquí, digamos, no es la mejor, no es positiva. Barnhouse escribe una reseña posterior, digamos, al envío de este libro, y dice que este libro está lleno de muchas falsedades, es un libro que realmente no recomienda, pero en absoluto. Barnhouse se da cuenta de que, digamos, la teología adventista, basado, digamos, en su lectura del camino a Cristo, es notoriamente distinta a la perspectiva evangélica. Es curioso que para él, digamos, esta perspectiva, digamos, negativa que tenía sobre los adventistas, lamentablemente ahí se acrecienta. No es culpa, obviamente, del camino a Cristo, es culpa de los sesgos teológicos que en realidad imperan cuando tratamos con un sistema hermenéutico distinto. El sistema hermenéutico evangélico es un sistema hermenéutico con principios bastante diferentes en realidad a los que nosotros como adventistas manejamos. Y en realidad, teológicamente hablando, aquí la presentación lamentablemente no va a dar mucho espacio como para hablar de eso, pero la perspectiva teológica que manejamos los adventistas en realidad es notoriamente distinta a la de los evangélicos. Y lamentablemente muchos pastores adventistas se sentían compelidos a tratar de cambiar esta perspectiva, digamos, de los evangélicos, pensando, digamos, que el asunto podría ser más fácil. Indudablemente las intenciones eran buenas, las intenciones del pastor Unruh seguramente eran muy, muy buenas, muy positivas, pero cuando hay sesgos hermenéuticos fuertes, la realidad es que esto muchas veces no se concreta porque los sesgos prevalecen por sobre un análisis exegético más adecuado a los textos. Y pasó con el tiempo, digamos, que en otro hilo, digamos, de estas conversaciones, el pastor adventista Larry Fromm también tiene una comunicación con el teólogo evangélico también, Eugene Schuyler, quien por entonces era el editor de la Biblia Scofield, también influyente, famoso, y bueno, de ahí poco a poco se van introduciendo más elementos y más personajes. Entra en escena el doctor Walter Martin, también un teólogo protestante, muy famoso, muy influyente, que por esa época estaba terminando un libro que se llama el renacimiento de las sectas. Y ahí estaba, digamos, también, y era considerado en la época el mayor experto en religiones y sectas de su tiempo. Entonces, él hizo un tipo de desafío a los adventistas, producto de estas conversaciones que se mantuvieron en los años 55, 56, hizo un desafío para que pudiesen responder 40 preguntas y a partir de eso determinar si efectivamente los adventistas somos o no una secta. Ahora, comentario aparte, como adventistas nosotros sabemos que tenemos un origen profético, basado en Apocalipsis 10, basado, ¿no es cierto?, en el conocimiento que Dios nos ha dado a través de lo que ha sido la profecía, la interpretación profética, y entendemos que la Iglesia Adventista en realidad no es un directo heredero
o continuador de la Reforma. Si bien tomamos elementos de la Reforma protestante, y nuestros pioneros provenían de distintas iglesias del protestantismo, en realidad Dios levantó a este pueblo para poder depurar completamente la teología, las doctrinas, y presentar la verdad presente en toda su plenitud. Y para eso tenía que quitar todos los sesgos teológicos con los que venía cada uno de los pioneros. Y este fue un proceso que se fue dando en los primeros años de organización de la Iglesia Adventista. De modo que la Iglesia Adventista sabía de un principio, y nuestros pioneros sabían, y nosotros mismos debemos saber, que nuestro destino profético es que realmente nos consideren secta. Tarde o temprano vamos a ser tildados de secta por el mundo. No debiera ser algo que nos debiera preocupar. Nos deberíamos preocupar de predicar el mensaje, de predicar y entender el mensaje del tercer ángel, entender justamente el mensaje que nosotros tenemos como misión, como tarea, predicar el mundo. Pero bueno, esa era una nota aparte. Estas conversaciones que tuvo, digamos, Walter Martín, este desafío, llevó, digamos, a la publicación de Preguntas sobre Doctrina, que fue el esfuerzo teológico de estos tres teólogos que veíamos en un principio, Fromm, Anderson y Reed, quienes representan un sector dentro de la academia teológica adventista, pero no representan todo el pensar de todos los teólogos de nuestra iglesia. Y esto es muy importante porque la publicación de Preguntas sobre Doctrina, desde su inicio creó un cisma a nivel académico, no a nivel, digamos, de iglesia. No bajó esto, no aterrizó por mucho tiempo, digamos, a las iglesias. La mayor parte de las iglesias, de los miembros comunes de iglesia, estaban totalmente ajenos al efecto, al impacto que realmente estaba teniendo Preguntas sobre Doctrina. Pero tenemos que entender que la influencia de nuestros pastores, de nuestros teólogos, las academias, los seminarios, es fundamental sobre lo que nosotros como miembros adventistas tenemos. Yo puedo decir a ciencia cierta, nosotros como adventistas bebemos muchas veces más de los libros de nuestros autores, más que del espíritu de profecía. Es una realidad. La influencia que tienen los sermones, que tienen los libros de muchos de nuestros autores, tienen muchas veces más influencia que el espíritu de profecía. De manera que con la publicación de este libro, digamos, tarde o temprano iba a generarse también un impacto en las iglesias. A nivel académico, el pastor Milian Andreasen fue por los años 30 y 40 el teólogo más influyente que tenía la iglesia adventista. Y él era un defensor tremendo, férreo del espíritu de profecía, un defensor de los principios que caracterizan el adventismo de los pioneros. Y él fue un académico, un profesor que formó generaciones de pastores, y cuando llegó la publicación de Preguntas sobre Doctrina, él se opuso férreamente. Él ocupaba un cargo administrativo alto dentro de la iglesia adventista, y producto, digamos, de su oposición a este libro, digamos, él comenzó a ser cuestionado y marginado de muchas de las decisiones, hasta finalmente pedirle una suspensión temporal de sus credenciales. A ese nivel se llegó, digamos, con él. Pero él representaba las preocupaciones de un sector de teólogos y pastores adventistas, y preocupaciones muy legítimas con respecto al contenido de este libro. ¿Por qué? Porque este libro, para poder acercar posiciones con el mundo evangélico, en realidad, ¿qué había hecho? Lo que había hecho fue disminuir el valor, el rol del espíritu de profecía para nosotros, disminuyó y varió en conceptos básicos, como por ejemplo el tema de la expiación. Se presentó la expiación de una forma que a Andreasen le parecía, y a muchos otros teólogos hasta el día de hoy les parece inadecuada, que no refleja lo que realmente nosotros como adventistas creemos respecto al juicio investigador. Asimismo, conceptos sobre el pecado, sobre la naturaleza caída del hombre que implica, y sobre la cristología, entre otras cosas, pero fundamentalmente en estos temas hubo gran división. Y esta perspectiva, digamos, estos conceptos que comenzaron a manejarse en Preguntas sobre Doctrina, eran los que estaban siendo estudiados y defendidos por este otro sector, digamos, más progresista, más, digamos, pro-evangélico dentro de la iglesia, y uno de los que realmente lideraba todo este proceso. No aparece mucha información de él, digamos, en los libros de historia de nuestra iglesia,
pero es probablemente el teólogo más influyente de su época y hasta el día de hoy, Edward Heppenstall. Aunque no escribió mucho, tiene pocos libros, incluso muy poco escrito, muy poco traducido al español. La teología de Heppenstall era una teología esencialmente evangélica, esencialmente forense. Y él formó muchas generaciones de teólogos. ¿Qué pasa? Que en esta discusión, digamos, entre Andreasen, digamos, y preguntas sobre doctrina, Heppenstall y Andreasen comenzaron a generar, digamos, influencias cada uno por su lado, y Andreasen sacó la peor parte. Ahora bien, Andreasen, como yo les comentaba, fue este teólogo bastante prominente, importante, y publicó libros que hasta ahora, por lo menos hasta hace poco, también seguían publicándose dentro de la Iglesia Adventista. Yo he comprado libros, compré hace un tiempo atrás, unos años, el libro El Santuario y su Servicio, que es considerada por Parejo, digamos, una obra clásica importantísima, fundamental para la comprensión de la teología del santuario. Sin embargo, a partir de las últimas opiniones de muchos teólogos, digamos, que están en contra de la teología de la última generación, lamentablemente estos libros han comenzado a ser retirados y probablemente ya no sea tan fácil poder acceder a sus libros en nuestras propias librerías. Pero yo les comento esto porque esta discusión, digamos, es muy importante. ¿Qué creía Andreasen? Y aquí vamos a entrar, digamos, en por qué se llama esto la teología de la última generación y por qué muchos indican a Andreasen como el promotor o el padre de la teología de la última generación. Bueno, dentro del santuario y su servicio hay un capítulo, el penúltimo capítulo en concreto, que se llama La última generación, y en este capítulo hay que pensar que, bueno, Andreasen era un teólogo sistemático, y Andreasen todos los artículos, casi todos los capítulos los construía como si fuera un paper teológico. Entonces, el primer párrafo, y noten bien lo que les voy a comentar, ya el primer párrafo de este capítulo que se llama la última generación, él hace una especie de abstract. Un abstract dentro de los papers académicos corresponde como una especie de resumen de lo que se va a ver en ese artículo. Bueno, en este caso, el primer párrafo nosotros lo podemos considerar una especie de abstract de lo que él va a desarrollar en este capítulo. Y él dice lo siguiente, él dice: la demostración final de lo que el Evangelio puede hacer en la humanidad y en favor de ella está todavía en lo futuro. Cristo mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a él. El mundo aguarda esa demostración, Romanos 8:19. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. Dios habrá cumplido su plan, habrá demostrado que Él es veraz y Satanás mentiroso, su gobierno estará reivindicado. ¿De qué concepto está hablando aquí Andreasen? Andreasen, si podemos de alguna forma estructurar, digamos, su abstract en distintos puntos y partes, estamos hablando de una demostración, una reivindicación. ¿Qué pasa por la mente de Andreasen? Bueno, pasa que él tenía en mente un principio macrohermenéutico que es vital para entender nuestra propia teología y que es reconocido por todos los teólogos de nuestra iglesia, pero que lamentablemente no se ha trabajado probablemente de la manera como nosotros quisiéramos a nivel académico, más que unos pocos libros y materiales que uno puede encontrar, pero en realidad es muy poco. Uno de los que más influencia tuvo, digamos, para poder desarrollar a nivel teológico este concepto fue justamente Andreasen. Y Andreasen está hablando de este gran conflicto que a grandes rasgos ilustra el conflicto entre el bien y el mal, que surge en el cielo cuando Satanás se rebela, ¿no es cierto?, contra el gobierno y la autoridad divina. Y recordaremos, y esto es muy importante, recordemos que la estrategia del enemigo, la estrategia para poder derribar el gobierno divino, fue atacar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva adventista, y esto es muy adventista lo que voy a decir, la ley es un reflejo del carácter divino. La ley no es simplemente un conjunto de reglas y de normas o prohibiciones como muchas veces se le pretende ver. No es una carga para el ser humano, no es una carga para ninguna criatura.
La ley es un reflejo del carácter de amor de Dios. Y cuando Satanás trató de atacar el gobierno divino, al atacar, digamos, para atacar el gobierno divino, atacó el fundamento de su gobierno, que era la ley, atacó su propio carácter. Tenía que atacar la ley para atacar al gobernante del universo. Y esparció mentiras en relación a la ley, que la ley no se podía cumplir, que la ley era injusta, presentó a Dios como un tirano. Fíjense la imagen del carácter de Dios que presentó Satanás, presentó a Dios como un tirano. De esto hay abundantes referencias e información en el espíritu de profecía. Por eso les digo que esto es algo muy adventista, porque en realidad información y detalles de todo lo que implica el gran conflicto en términos de este ataque al carácter de Dios, nosotros lo vamos a encontrar mayormente en el espíritu de profecía. Hay unas porciones, digamos, en Patriarca y Profetas, en el Desato de la Gente, en el mismo conflicto de los siglos. Hay fuentes, digamos, donde ustedes pueden consultar esta historia, y es muy, con lujo de detalle, y es muy importante. Pero lo trascendental de esto es que Satanás esparció una mentira sobre el carácter de Dios. De esa forma pretendía que los ángeles, los seres del cielo, los habitantes del cielo y de todos los mundos creados en ese momento, pudiesen seguir a Lucifer en ese momento, ¿no es cierto?, como se llamaba, para, en su ataque contra la ley de Dios, que en el fondo era un ataque contra el carácter de Dios. Entonces, lo que has venido a hacer el concepto de la vindicación, el concepto de la vindicación significa hacer justicia a Dios. La vindicación no es otra cosa que responder a las mentiras de Satanás. Y la respuesta de Dios a estas mentiras no se hizo esperar. Indudablemente había una respuesta, un plan preparado, y este plan se materializó en esta tierra con la venida de Cristo, y Cristo mismo reveló el carácter de Dios, y a eso vino Cristo, a mostrar su carácter. Por eso Cristo no podía transgredir la ley. Él venía a cumplir la ley, a demostrar que la ley de Dios es justa, es santa, es buena, que no es una carga, que se puede cumplir perfectamente la ley, y mostró la forma. Al ponernos en armonía con Dios, mediante la obra del Espíritu Santo, mediante una continua dependencia, mediante un sometimiento, por eso es tan importante esa palabra, el sometimiento, así como el sometimiento que Cristo tuvo al Padre mientras estuvo en su forma humana, ¿no es cierto? De la misma forma nosotros, sometiéndonos a Cristo, podemos estar en armonía con la ley. Por lo tanto, aquí hay un concepto muy clave que lamentablemente se ha pasado por alto, y que muchos críticos, digamos, de Andreasen, lamentablemente no han podido ver. Los hombres, por supuesto, que pueden seguir el ejemplo de Cristo, un ejemplo que no se va a entender si miramos simplemente su conducta externa. Tenemos que ver cuál era la comunión interna que Cristo tenía con el Padre, y ese era el ejemplo al cual Cristo quiere que apuntemos. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con un ser humano que se somete a Él? El Señor mismo lo dijo, lo que para nosotros puede ser imposible, para Dios lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. El ser humano tiene que aprender a someterse a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento, digamos, por lo tanto, es un concepto bíblico que está bastante respaldado en la Escritura y, por supuesto, por el espíritu de profecía. Dicho eso, comenzamos a ver que hubo una división que se produjo a nivel teológico dentro de la Iglesia, y que empezó a traer consecuencias, y empezaron a formarse, digamos, conceptos como adventistas históricos y adventistas evangélicos. Seguramente han escuchado estas divisiones, y hay muchas otras distinciones, pero fundamentalmente lo que hoy en día entendemos, digamos, como las principales corrientes en pugna dentro de nuestra Iglesia, nos clasifica entre adventistas históricos y adventistas evangélicos. También podríamos decir que los adventistas históricos son los que promueven la teología de la última generación, el mensaje de 1888. Hay una firme creencia y apoyo en el espíritu de profecía. Hay énfasis en los pilares del adventismo. Y por el otro lado, los adventistas evangélicos, ojo, son rótulos, no tienen ninguna significancia más allá de eso, son solamente rótulos, también han sido definidos como la nueva teología. ¿Y por qué la nueva teología? Porque efectivamente lo que Andreasen vio como peligro con la irrupción de preguntas sobre doctrina fue que la teología adventista estaba comenzando a ser reformada o a ser modificada
al punto de que se estaba introduciendo una nueva teología. De ahí nace, digamos, el concepto de la nueva teología. Por eso la nueva teología se asocia, digamos, a preguntas sobre doctrina y toda la herencia teológica que vino a continuación. Los adventistas evangélicos o defensores de esta nueva teología, de hecho, promueven la preeminencia de la autoridad teológica por sobre otras fuentes de autoridad, incluso por sobre el espíritu de profecía. Personalmente he tenido posibilidad, digamos, de dialogar con algunos teólogos y profesores importantes dentro de la iglesia. Tuvimos comunicación con varios de ellos y lamentablemente puedo verificar que efectivamente algunos de ellos han estado abandonando la perspectiva de que Elena de White, por ejemplo, tiene más autoridad que un teólogo. Hay muchos teólogos que hoy en día están cuestionando eso. Ya vamos a hablar un poco al respecto. También hay una particular perspectiva respecto a lo que se entiende como la luz progresiva. Y esta luz progresiva se está entendiendo como una especie de revisionismo histórico de nuestras creencias y de lo que nosotros somos como adventistas, al punto de que hay teólogos que están también, de alguna forma, desvinculando la idea de que el mensaje de los tres ángeles sea un mensaje dado a la iglesia adventista para que la iglesia adventista lo predique al mundo. Hay muchos teólogos que están cuestionando incluso la teología del santuario, del sábado, incluso, del sábado, entre otras cosas. Entonces, en realidad, hay un peligro que desde el adventismo histórico se ve en relación a la influencia de la nueva teología, la influencia de preguntas sobre doctrina. Y los adventistas evangélicos, o estos promotores, digamos, del adventismo evangélico, viendo que uno de los principales referentes del adventismo histórico era Andreasen, tomaron el nombre de su capítulo, digamos, la última generación, y ellos acuñaron el concepto teología de la última generación. Por lo tanto, y esto es muy importante, la teología de la última generación no es un rótulo acuñado por los mismos proponentes o defensores actuales de la teología de la última generación. Es más bien un rótulo que viene del lado contrario, del lado de los críticos, incluso con un tono más despectivo, justamente, o peyorativo, precisamente para poder atacar un poco esta teología. Ahora, esta percepción, digamos, de lo que ha sido, digamos, el impacto de preguntas sobre doctrina en nuestra iglesia, lo desarrolló también el doctor Herbert Douglas, como yo les comentaba, defensor del adventismo histórico, en un libro que él se llama Bifurcación, que ustedes lo van a poder encontrar disponible mayormente en formato digital. Es difícil encontrar una versión en papel, digamos, de este libro. El doctor Herbert Douglas fue también autor de Mensajera del Señor y varios otros libros que hoy, hasta el día de hoy, digamos, la iglesia publica. Y es importante porque el doctor Herbert Douglas es un importante defensor, o fue un importante defensor, ya lamentablemente ahora está fallecido el doctor Douglas, pero él fue un importante defensor de la teología de la última generación. Él alcanzó a poco antes de morir a dar una charla dentro de una iglesia, creo que en Fresno, en Estados Unidos, donde él hizo una exposición hablada de lo que fue preguntas sobre doctrina. Y es muy importante, ahí les dejo el enlace, pero búsquenlo en internet, van a encontrar Herbert Douglas, preguntas sobre doctrina, y ustedes van a poder encontrar esta exposición. Y me parece que es de un valor y un contenido histórico fundamental. Como adventistas, si queremos entender realmente todo este tema, este fenómeno, de lo que ha pasado, digamos, a nivel teológico con nuestra iglesia en los últimos tiempos, no podemos evitar, digamos, ver este tipo de materiales. El pastor Denis Prive, también tiene audios, videos, información al respecto. Tiene uno que se llama Cuando el Adventismo cambió. Él también, bueno, ahí ustedes van a poder encontrar, digamos, información también de lo que él, como adventista, también respaldando en la misma línea de lo que dice el doctor Herbert Douglas. Y estamos hablando de pastores que son pastores de la iglesia adventista, siempre han estado en regla dentro de la iglesia, son promotores de la iglesia adventista, miembros de la, digamos, con sus credenciales al día. Por lo tanto, estamos hablando de algo que realmente la iglesia tiene que entender y conocer. No podemos, digamos, tildar fácilmente, sería muy erróneo, digamos, tildar a estos pastores, digamos, de disidentes, mucho menos. El pastor Esteban Bor ha hecho también aclaraciones al respecto y es muy importante. Hay pastores que no son de la teología de la última generación,
como el pastor Celis, un pastor, profesor de teología, pero que sin embargo, en ponencias muy, muy interesantes, muy buenas, que también recomendamos, él habla un poco de la historia, de la controversia, por ejemplo, con respecto a la naturaleza de Cristo. Sería muy interesante ver su exposición, y él muestra cómo nace esta confrontación entre adventismo histórico y adventismo evangélico. Aquí hay una captura, digamos, de pantalla de lo que fue su presentación, y, y aun cuando, digamos, él no es defensor del adventismo histórico, de la teología de la última generación, hace un análisis muy, muy interesante que muestra, digamos, cuáles son los énfasis que se han ido promoviendo y se han ido desarrollando en relación a la naturaleza de Cristo al estudiar, digamos, este tema. Así que es un tema, digamos, para que también lo puedan investigar. Y recientemente, hace unos pocos meses, la Iglesia Adventista desde su cúpula ha publicado, digamos, sermones que hablan de los problemas teológicos que enfrenta la Iglesia. Hay una presentación del pastor Mark Finley, muy interesante que puedan ver, y por supuesto también la ponencia que hace el pastor Ted Wilson. El pastor Ted Wilson hace también un sermón también muy, muy importante, muy sentido, sobre los problemas teológicos que enfrenta nuestra Iglesia. Y hace alusión, digamos, a estas tensiones teológicas. El doctor Fernando Canale, muy importante erudito de nuestra Iglesia de la actualidad, él en sus exposiciones respecto a la unidad de la Iglesia y los desafíos contemporáneos, llega a ver alrededor de 6 corrientes internas que están pugnando dentro de la Iglesia. Nosotros hemos resumido el conflicto en 2, en realidad, entre adventismo evangélico y adventismo histórico. Pero en realidad, claro, hay algunas subdivisiones que hacen que la cantidad de corrientes dentro de la Iglesia en realidad sea mayor, y en realidad puede que sean varias corrientes más, pero para propósitos didácticos, de estudio, educativos, tenemos que centrarnos, digamos, en estas 2 posiciones, porque van a ser más claras respecto a los conceptos que estamos viendo. Durante las décadas que siguieron a la publicación de preguntas sobre la doctrina, hubo una especie de diplomacia teológica, al punto de que incluso teólogos de distintas facciones, por un lado de la nueva teología y por el otro lado del adventismo histórico, eran capaces de coescribir libros, no obviamente compartiendo los mismos puntos, sino justamente cada uno defendiendo su posición. Este libro de 1975, Perfection, lamentablemente no ha sido traducido al español, habla del concepto de la perfección, un concepto crucial que surgió precisamente a raíz de preguntas sobre doctrina. Y los pastores y teólogos Heppenstall y Larrondel, defendiendo, digamos, la posición de preguntas sobre doctrina, la posición, digamos, de la nueva teología, por un lado, con sus artículos respectivos, y del otro lado escribieron los doctores Merwin Maxwell y Herbert Douglass. Maxwell también es un pastor conocido, sus libros también siguen siendo publicados hasta el día de hoy, es autor de unos famosos comentarios de Daniel y Apocalipsis que están hasta el día de hoy, son bastante útiles y de mucha influencia dentro de la Iglesia. También defensor del adventismo histórico y de lo que nosotros entendemos como teología de la última generación. Bueno, ahí vemos una forma de coexistencia pacífica que hubo durante bastante tiempo. De hecho, en las publicaciones de la revista Ministry, es una revista que se circula solamente a nivel, digamos, de pastores de la Iglesia Adventista. Se publicó el año 85 una edición que discutía acerca de la naturaleza humana de Cristo. Veamos, o sea, nosotros tenemos una posición reflejada claramente en nuestras creencias adventistas con respecto a la naturaleza de Cristo. Sin embargo, para que ustedes vean, a nivel académico, siempre estas discusiones han estado presentes. Lo que se crea en relación a la naturaleza de Cristo, lo que se crea en relación al pecado, incluso la perspectiva de cómo debemos entender el Congreso de Minneapolis de 1888. También ha habido ediciones en las que se ha invitado a teólogos y pastores de las 2 corrientes a exponer sus puntos de vista. Y estas revistas durante varias décadas, sobre todo en los años 80, 90, fueron una vitrina y una oportunidad para que los teólogos de ambas posiciones pudieran publicar. Ahora, ¿qué pasa? Que
con el paso del tiempo, esta diplomacia comenzó a, a decaer. De alguna forma, Heppenstall y la influencia de los teólogos de preguntas sobre doctrina comenzaron a generar una generación de teólogos que comenzaron a ser un poco más agresivos contra el adventismo histórico. Dentro de estos teólogos está Josh Knight, John Paulien, Morris Venden y el mismo Desmond Ford, que sabemos muy bien fue un prominente teólogo que cuestionó abiertamente la teología del juicio investigador y del santuario. Ahora, todos ellos fueron alumnos de Edward Heppenstall, por eso la influencia de Heppenstall es mucho más impresionante de lo que nosotros podemos imaginar. Hay un artículo, de hecho les recomiendo que busquen un artículo en Wikipedia de Edward Heppenstall, y ahí ustedes van a ver lo que dice el artículo de Wikipedia respecto a Heppenstall. Fue la figura más influyente en su época. Fue indudablemente el promotor de gran parte, digamos, del fenómeno teológico que vino en los años 50 y hasta la publicación de Preguntas sobre Doctrina. Y todos los pastores que nosotros vemos a continuación, aquí hay una muestra, hay muchos más, digamos, que Heppenstall fue formando, fueron masificando, popularizando, aterrizando los conceptos de la nueva teología al nivel de las masas, al nivel del adventismo, del adventista común y corriente. Los libros de Morris Venden, yo creo que son de los libros más conocidos y de los más populares, digamos, que hay en muchas de nuestras iglesias. Ahora, nosotros no podemos sino aplicar el principio examinarlo todo, retener lo bueno. Por eso nosotros sabemos, son pastores de nuestra iglesia, son hermanos de nuestra iglesia, y no hay un llamado aquí, no hay una acusación en contra de ellos, ni tampoco un deseo de denostarlos a ellos públicamente. Ellos son pastores que han publicado, han hecho público, digamos, sus posiciones, pero son autores adventistas que tienen son parte de un círculo teológico que tiene su propia forma de trabajo y su propia agenda. Digamos, nosotros no vamos a entrar en cuestionar, digamos, la sinceridad de ninguna de estas personas, en absoluto. Y por esa razón, durante tanto tiempo, la diplomacia que había entre estos teólogos y los teólogos adventistas históricos, digamos, era tan sana, esta diplomacia era tan buena, era tan agradable. Es curioso, por ejemplo, escuchar al pastor Douglas hablando en forma tan cariñosa de muchos de sus, entre comillas, enemigos teológicos, pero eran enemigos, digamos, en el papel, a nivel de libros, a nivel de discusiones, de simposios, pero eran personas que compartían juntos, salían juntos, comía uno en la casa del otro y obviamente tenían una amistad profunda también el uno por el otro. Entonces, esa amistad lamentablemente comenzó a diluirse con el paso del tiempo y comenzó a venir una generación un poquito más distante y agresiva y a tomar posiciones y a hacer personal, digamos, esta discusión teológica. Y aquí hay, bueno, hay muchos libros que comenzaron a trabajar los conceptos de salvación, conceptos de justificación, conceptos de santificación, de manera profusa. Yo creo que muchos de ustedes probablemente tengan estos libros en sus casas, y nunca, y yo creo que puedo decir que esta es una experiencia que a todos nos ha pasado, nunca vamos a ver con malos ojos un libro que la iglesia adventista esté publicando en sus librerías, en sus estanterías. Pero en realidad aquí hay un tema que nosotros como adventistas tenemos que conversar y tenemos que ver con mayor cuidado. Los pastores, los profesores de teología no son profetas, no son inspirados. Más de alguna vez seguramente ustedes se van a topar con algún libro cuyas opiniones, cuyas conclusiones no concuerdan con sus convicciones personales. Y aquí vamos a ver, digamos, algunos ejemplos. En el libro La naturaleza de Cristo del pastor Roy Adams, él hace algunas especies de aseveraciones y recomendaciones que a mí en lo personal, y aquí yo os voy a hablar de mi opinión personal, me parecen un poco preocupantes. En la página 14 del libro La naturaleza de Cristo, Roy Adams dice lo siguiente: la mayoría de nosotros retrocedemos ante la controversia, nos fastidiamos cuando un asunto vuelve una y otra vez por meses, pero cuando se alarga por décadas, como en el caso que tenemos nosotros ahora, vamos más allá de la fatiga, nuestra mente se cierra y sentimos que ya no lo podemos soportar.
En nuestra iglesia, la controversia que vincula la naturaleza de Cristo, el pecado, la santificación y la perfección encaja en este molde. Ha estado supurando por décadas y no muestra señales de empezar a morir. Luego él dice en la página 19, sencillamente estamos soñando si pensamos que los movimientos disidentes se derrumbarán frente a nuestros ojos si esperamos lo suficiente. En mi opinión, a menos que lo hagamos, algunos de nuestros miembros continuarán siendo presas de esta agitación perfeccionista, porque personas con tales convicciones, dice él, sencillamente no desaparecen de la escena, de modo que la conciliación o diplomacia silenciosa con que se ha tratado a tales grupos no ha funcionado. Noten, estas son palabras de él, que aparecen en este libro, que hasta el día de hoy se promueve en la iglesia y se vende en nuestras librerías. Él está haciendo alusión a este conflicto que ha venido surgiendo, que ha venido desarrollándose por décadas a partir de preguntas sobre doctrina. Y él dice, defendiendo, digamos, la posición de preguntas sobre doctrina, que los de la otra posición son primeramente los tildes de disidentes, algo muy delicado, muy peligroso, los tildes de disidentes. Estamos hablando de un pastor que habla de otros pastores que están en regla, que él sabe que están en regla, que están con sus credenciales al día, dentro de la iglesia, y que no tienen ningún mensaje, como salirse fuera de la iglesia, fundar una nueva iglesia, ni mucho menos. A estas personas trata de disidentes. También dice que sus convicciones son perfeccionistas, que están promoviendo una agitación perfeccionista. Son acusaciones muy delicadas que hace, y más aún, llama a terminar de una vez por todas con la conciliación o diplomacia silenciosa. Bueno, este libro, que fue publicado hace unos cuantos años atrás y que sigue hoy en día promoviéndose dentro de la iglesia, presenta una perspectiva de la naturaleza de Cristo basada obviamente en lo que presenta preguntas sobre doctrina. Una posición prelapsaria. No es el tema de esta ponencia. Hoy día solamente estamos dando un panorama general de lo que ocurre con la teología de la última generación. Y estoy poniendo simplemente algunos antecedentes ante sus manos para que ustedes mismos puedan hacer la investigación en la consulta. Hasta ahora yo les he presentado autores y fuentes que ustedes pueden consultar de uno y otro lado. La tarea de investigar es de ustedes. Ustedes tienen que investigar por sí mismos, no ser reflectores de las ideas de otros. Yo he hecho esta investigación en lo personal y he estado trabajando, digamos, en estudiar y en entender un poco más este fenómeno, porque como adventista me preocupa y me interesa que entendamos en qué medida esto afecta efectivamente nuestras convicciones, nuestras creencias. Bueno, esta diplomacia comenzó a terminar abruptamente, como haciéndole caso de alguna forma a Roy Adams, con la publicación en el año 2017 de 4 libros que se publican prácticamente de manera simultánea desde Estados Unidos para atacar la teología de la última generación. Estos libros son Eventos de los últimos tiempos y la última generación, de George Knight, El carácter de Dios y la última generación, también publicado, digamos, también por un círculo importante de académicos de Andrews. De hecho, este libro acaba de ser traducido recientemente al español y se está promoviendo muchísimo dentro de nuestras librerías adventistas. Con toda humildad, de Reiner Bruinsma, y Salvación, Contornos de Soteriología Adventista. Son 4 libros que se han publicado el año 2017 para atacar la teología de la última generación. De alguna forma quieren barrer con la teología de la última generación de manera definitiva. Pero este libro, como declara el pastor Larry Kirkpatrick, y es muy importante porque el pastor Larry Kirkpatrick, en una charla en su iglesia, es un pastor también actualmente ordenado de la iglesia adventista, con sus credenciales al día, en regla. Él tiene un video que ustedes van a poder encontrar bajo el título Nuevos libros, antiguos errores. Por favor, muy recomendado. Vean la crítica justa y razonable que el pastor Larry Kirkpatrick hace a estos 4 libros. Y precisamente cómo estos libros lamentablemente están siendo promovidos con una estrategia que no es, que podría ser bastante cuestionable en muchos sentidos. Este libro se ha venido difundiendo sobre todo a nivel de pastores y académicos con una fuerza increíble, y ahora están aterrizando estos libros también para el adventista común y corriente. Obviamente pasa lo que comentábamos en un principio.
los adventistas no estamos muy acostumbrados a cuestionar el contenido de los libros que aparecen publicados en nuestra iglesia, que aparecen publicados, digamos, por nuestras editoras, por nuestras casas editoras. Pero tenemos que ser cuidadosos porque en realidad eh, somos, somos muy susceptibles por estar promoviendo teologías erróneas. A menudo lo hacemos. Ya hemos visto que hay varias corrientes que han sido reconocidas por los mismos pastores y teólogos de nuestra iglesia, que están dentro de nuestra iglesia. Por lo tanto, es normal que dentro de varios de todos los libros, digamos, que la iglesia adventista promueve, encontremos libros que están promoviendo en realidad cosas distintas. Y se da un fenómeno muy curioso que algún pastor amigo me comentaba en algún momento. Tener en una misma estantería libros sobre un mismo tema, pero donde un autor presenta una posición y el otro presenta otra posición. El lector, el adventista, si no es muy buen lector, no logrará apreciar la diferencia. Si no es muy buen, eh, si no está si no es un conocedor de lo que realmente es nuestra teología, nuestras creencias, o si no conoce muy en profundidad el espíritu de profecía, por ejemplo, no logrará distinguir en realidad la naturaleza de los conceptos que están siendo trabajados. Por eso es muy importante esta advertencia. Por favor, vean este video, porque también es uno de los libros, o sea, de los videos fundamentales que de alguna forma nos ayudaría a entender un poco este fenómeno teológico que está ocurriendo dentro de la iglesia. Y el pastor Kirkpatrick, con un tono muy amable, ustedes lo van a poder notar también cuando lo escuchen, hace un llamado también a poder examinar los libros con detención y a notar, digamos, ciertas tergiversaciones o errores que él mismo no califica como errores intencionales. Aquí estamos hablando, y no podemos cuestionar la sinceridad de las personas que están detrás de los libros, pero tenemos que analizar todo a la ley y al testimonio. En defensa, por lo tanto, o de alguna forma, como respuesta a la publicación de estos 4 libros, se ha levantado, sobre todo desde Estados Unidos, un grupo de teólogos y pastores de la iglesia adventista para responder, y han hecho simposios de defensa de la teología de la última generación. Aquí nosotros vemos algunos de los autores y pastores. Ahí está Gerard Damstead. Bueno, él también es un tremendo académico, un doctor en teología muy importante, muy famoso. También ha participado en estas ponencias. Y hay varios otros también teólogos y pastores que se han ido sumando. Ahora vamos a ver las consideraciones doctrinales. Si nosotros buscamos en Wikipedia, por ejemplo, qué se dice, digamos, a nivel público o popular de la teología de la última generación, se le describe como una creencia religiosa sobre la perfección moral alcanzada por las personas santificadas en la última generación antes de la segunda venida de Jesús. En realidad, la teología de la última generación, como nosotros hemos venido diciendo, corresponde a un enfoque de un círculo importante de adventistas, pastores y miembros de iglesia, que consideran que más que no presenta un sistema nuevo de creencias de partida, sino es más bien el énfasis en el desarrollo de ciertas creencias adventistas que, entendiendo nuestra propia teología, llevan, digamos, como conclusión lógica de que va a haber efectivamente una última generación de adventistas, una última generación de creyentes. Yo digo de adventistas porque en realidad todos los cristianos de alguna forma compartimos, ¿no es cierto?, la necesidad y el pronto regreso de nuestro Señor. Pero va a haber una última generación de creyentes fieles que van a tener una participación fundamental dentro del gran conflicto y van a vindicar, o van a participar, mejor dicho, participar de la vindicación final del carácter de Dios. Esa es eso podríamos decir que es un resumen muy resumido, valga la redundancia, de lo que creo o defiende la teología de la última generación. Trabajando con los mismos conceptos que veíamos de Andreasen, del gran conflicto, la teología de la última generación considera con especial esmero que va a haber que tiene que haber, como por necesidad, digamos, antes del cierre de la puerta de la gracia, una reforma espiritual dentro del pueblo.
dentro del pueblo, y partiendo por el remanente adventista, indudablemente. Por eso yo hablo mucho del adventismo, porque esto nos atañe a nosotros como iglesia. Recordemos que el Evangelio comienza por casa. Es un principio que está inserto dentro de la iglesia cristiana desde su génesis, desde el origen de la iglesia cristiana, que el Evangelio tenga que ser predicado por Jerusalén, Judea, Samaria y de ahí hasta el último de la tierra. Bueno, el Evangelio aquí también, la predicación del Evangelio de los tres ángeles comienza por casa. Comienza por casa. ¿Qué es lo que nosotros como adventistas nos estamos predicando a nosotros mismos? ¿Qué vamos a salir a predicar a otros si nosotros mismos no estamos claros en lo que creemos? Entonces, ¿cuánto influye nuestro propio mensaje sobre nosotros, o lo que creemos sobre nuestro propio mensaje, en la misión? Directamente, indudablemente. Lo que creemos influye directamente en la misión. Lo que nosotros creemos es lo que vamos a predicar. Por lo tanto, no es menor, digamos, hacer un trabajo y una revisión de nuestras propias creencias. Y la teología de la última generación sí defiende la idea de que el carácter santo de los seres humanos es posible, y que Dios va a levantar un pueblo que va a vindicar su carácter, cumpliendo, digamos, el propósito divino en el gran conflicto, con esta demostración final que debe hacerse de su carácter, y con eso dar por término, digamos, ir finalizando, digamos, el gran conflicto que se ha venido desarrollando por milenios entre el bien y el mal. Pero de eso hay mucho que decir. En realidad yo acá puedo decir, digamos, cuáles son algunas de las características de la teología de la última generación, y vamos a ir a eso un poco más adelante, ya casi terminando. Pero qué importante es señalar y hablar un poco de estos conceptos que son consideraciones doctrinales, teológicas, que tenemos que tener para poder entender un poco más de este tema. ¿Cuál es el rol de un teólogo? ¿Y cuál es el problema de las fuentes de autoridad? En el libro Testimonios para los Ministros, la hermana White dice lo siguiente: los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos no preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente en el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. ¿Qué está queriendo aquí la hermana White advertir? Una realidad humana que nos afecta a todos, y de la cual yo mismo quizá en algún momento de mi vida también fui partícipe. Evidentemente uno tiende a considerar con mayor cuidado las opiniones cuando vienen de una eminencia, de un erudito. Pero aquí lo que nos pide es que no sea en realidad esa la preocupación nuestra, sino si una interpretación está o no en armonía con la palabra de Dios. O sea, más importante que las credenciales de quien sostiene una posición, una opinión, una interpretación, lo más importante es que esto tenga asidero en la Biblia y en el espíritu de profecía. Esto es lo importante. Seguramente muchos considerarán la opinión que tienen los eruditos que están en contra de la teología de la última generación por las credenciales que ellos tienen. Pero tenemos que aplicar el principio de a la ley y al testimonio, escudriñarlo todo. Nosotros tenemos que probar por nosotros mismos, bajo la guía del Espíritu Santo indudablemente, la verdad. Ser guiados por el Espíritu Santo nos puede guiar a toda la verdad. Dios tendrá, dice esta otra cita, un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos o discordantes como son las iglesias que representan y la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así, dice Jehová. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces encaminar las multitudes a su voluntad. Ojo, aquí no se está denostando el valor de los profesores, pastores, teólogos. Lo que está diciendo es que Satanás
puede utilizar, por supuesto, a esta clase de personas, precisamente, y las utiliza con mayor razón, o pueden ser más útiles para sus propósitos, por la influencia que tienen sobre la gente. Es cosa de ver la época de Jesús. O sea, ¿cuál era la influencia que tenían los doctores de la ley sobre el pueblo? Cristo mismo nunca él decidió eh, por voluntad propia, ¿no es cierto?, jamás estudiar ninguna de estas escuelas rabínicas más importantes de su tiempo. Él vino, era un maestro que ninguno podía rastrear su currículum. ¿Quién le había dado tal instrucción? Era un maestro, indudablemente, pero ¿cómo hablaba estas palabras? ¿De dónde sacaba todo este conocimiento? Bueno, a veces el conocimiento más grande viene en el envase más humilde. Cristo decidió tomar el envase más humilde y siempre ha tomado los más humildes para poder promover las verdades más grandes. Cuando tomó a la hermana White, no tomó a un profesional prominente de nuestra iglesia, tomó a una persona que tenía pocos estudios a nivel educacional, y vemos cómo Dios obró en ella para hacer una obra impresionante que está por sobre todo lo que nosotros podemos imaginar, porque precisamente la hizo hablar bajo inspiración del Espíritu Santo. Y cada vez que yo tengo oportunidad de examinar sus escritos, me sorprendo de la increíble coherencia teológica que ella tiene en cada uno de sus escritos. Yo estoy acostumbrado a escribir muchas veces muchas cosas, y para escribir una página de repente me demoro media tarde. Me cuesta mucho, mucho, y eso que soy hijo de profesores, mi formación profesional es muy humanista desde el punto de vista de apegado a las letras, no humanista en términos filosóficos, por supuesto, sino en términos estoy muy acostumbrado a leer y a escribir, pero los millones de caracteres que ella escribió no le daban tiempo para poder revisar muchas veces, o sea, volver atrás, digamos, y revisar, digamos, su planteamiento si estaba correcto o incorrecto, porque ella sabía que estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo, y lo que ella podía corregir era básicamente pequeños temas en cuanto a la redacción, a la forma como el Espíritu Santo le había mostrado que expresara los pensamientos. Pero cada vez que yo veo la cantidad de cosas que ella escribió y cómo hay tanta coherencia y consistencia en sus escritos, no puedo sino sorprenderme y ver ahí una evidencia poderosísima de que Dios la levantó como profetisa. Bueno, aquí vamos a ver un contraste. Entonces, entre lo que esta opinión, digamos, de Elena de White, que ella dice y describe, tener cuidado con las opiniones de teólogos eruditos, si estas no están en concordancia con lo que Dios ya ha revelado. El mismo doctor George Knight, que es uno de los críticos a la teología de la última generación, es curiosamente un teólogo muy respetado y muy reconocido dentro de la Iglesia, a pesar de tener declaraciones como la siguiente. Por más que lo intento, dice en este libro, refiriéndose a Daniel 8:14, en ese pasaje no encuentro ningún juicio investigador o previo al advenimiento. Hay opiniones de eruditos como George Knight que están directamente atentando contra nuestra propia teología, contra declaraciones clarísimas, por ejemplo, de la Biblia o del espíritu de profecía. En el conflicto de los siglos, la hermana Cuella había declarado precisamente que Daniel 8:14 señalaba el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador. Entonces, cuando nosotros vemos declaraciones de un erudito que se contraponen a un abierto, una declaración inspirada, yo creo que tenemos que tomar una decisión. Y esas son las decisiones, esa es la clase de decisiones que hoy en día los adventistas tenemos que tomar, porque los libros de George Knight se publican dentro de nuestras librerías, dentro de nuestros estantes adventistas, y son cosas que a veces el lector común no va a poder advertir. En el libro, por ejemplo, El carácter de Dios y la última generación, en la página 11, una teóloga también de Andrews, Andrea Luxton, dice lo siguiente: como educadora, he visto con demasiada frecuencia como una convicción personal de la necesidad de vivir una vida pura termina en promesas que se hacen con fervor, pero que no se cumplen debido a la condición humana. Es decir, de acuerdo a la condición caída del ser humano, por más buenas intenciones que tengamos de vivir una vida pura, todo termina en el fracaso, según las opiniones de esta autora. Pero son opiniones que aparecen en estos libros, por eso es tan importante separar lo que es una opinión, incluso una opinión de carácter académico, teológico, de lo que es una opinión, una declaración categórica
del espíritu de profecía o de la Biblia, que cuando la Biblia es tan clara con relación a tantos conceptos. El doctor Daniel Bosquet, con relación al concepto de pecado, dice, por ejemplo, desde Adán todos nacemos defectuosos, no eres pecador por lo que haces, pecas porque eres pecador, aunque deje de pecar, sigo siendo pecador. Noten el tipo de concepto. Aparece esto en un video que él promueve de La Verdad en 2 minutos sobre el concepto de pecado. Ahí ustedes lo pueden consultar. Y él es un profesor de teología, muy reconocido, muy respetado, y está repitiendo los mismos conceptos evangélicos que nosotros podemos ver en cualquier iglesia del protestantismo actual. El concepto de pecado, y lo vimos nosotros en la serie de la temporada del año pasado, cuando hablamos un poco del mensaje de 1888, el concepto de pecado que abraza preguntas sobre doctrina es una consecuencia directa del concepto de pecado original, que abraza la misma iglesia católica, y que heredó la Reforma y el protestantismo actual. Entonces, cuando nosotros decimos, no eres pecador por lo que haces, pecas porque eres pecador, ¿no estamos encontrando ahí una disculpa para el pecado? O sea, si aunque deje de pecar sigo siendo pecador, ¿en qué posición entonces estoy frente a Dios? Yo hablo en el contexto del gran conflicto. El concepto de pecado que tenemos es vital para muchas de las, podemos decir, de las implicancias espirituales de lo que es el significado de nuestra vida cristiana hoy en día. Por eso estas opiniones son tan importantes. Otro teólogo, Pablo Claverí, en la revista Adventista, publicó lo siguiente: estar justificados delante de Dios es ser considerados como si fuésemos justos, perfectamente obedientes, perfectamente fieles, perfectamente santos, aun cuando en realidad, ontológicamente, esencialmente no lo somos, porque siempre seremos pecadores. Fíjense muy bien cómo él dice, por naturaleza y por actos, hasta que Jesús regrese. De aquí es donde nace, digamos, esta idea, digamos, que se ha ido promoviendo también, ¿no es cierto? O sea, no nace, digamos, de sus declaraciones, él es una consecuencia de la teología, digamos, que se ha venido propugnando a partir de preguntas sobre doctrina. Seguiremos pecando hasta que Jesús regrese, eso es lo que se viene promoviendo. El pastor Ranieri Sales también dice, si alguien dice, mira, existe una manera de comprender la Biblia en que puedes llegar a dejar de pecar, me interesa, pero mi comprensión es que esta interpretación de dejar de pecar antes de la glorificación, es decir, antes de la segunda venida, no tiene fundamento seguro en la Biblia. Dejar de pecar antes de la segunda venida no tiene fundamento seguro. Y a mí me llama mucho la atención porque, ojo, reitero, son pastores de nuestra iglesia y son pastores queridos de nuestra iglesia. Yo no voy a referirme a la sinceridad de ninguno de estos pastores ni a la calidad humana de ninguno de ellos. Solamente Dios conoce el corazón. Y por supuesto que son mis pastores, son mis hermanos, y oramos por ellos y los amamos, de la misma forma como tenemos que amar a cada uno de los miembros de nuestra propia iglesia. Aquí hay un problema que tiene que trascender aquí lo personal, tiene que ver con lo teológico. Ellos han expresado públicamente sus posiciones, y nosotros públicamente tenemos todo el derecho de poder compartir lo que ellos han declarado, porque la influencia de lo que ellos dicen deja una huella, digamos, en mucha gente que los escucha. Y hay muchos otros pastores y teólogos que obviamente no voy a poder citar acá por un tema de tiempo, pero aquí dejo simplemente estas muestras. Pero ¿qué dice, por ejemplo, esta cita y ahora contrastemos un poco el espíritu de profecía? Creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Y noten lo que dice a continuación: cuando Él viniere, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, será antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esa obra en nosotros. Entonces, ¿seguiremos pecando hasta que Cristo venga? Aquí dice claramente que no. Si creemos en el espíritu de profecía, no podemos entonces dudar de lo que aquí está señalando el Señor. Yo he encontrado posiciones que para poder
quitar este concepto de que seguiremos pecando hasta el día del Señor, hasta el día que Cristo vuelva, empiezan a disminuir el valor de las declaraciones inspiradas del espíritu de profecía. Y esto da para otro tema, porque en realidad eso es justamente era algo que fue profetizado. Fue profetizado que con el objetivo de eliminar o de quitar la naturaleza clara del mensaje, habría un ataque al espíritu de profecía, a los testimonios. El espíritu de profecía, en los escritos de Elena de White, los escritos inspirados, son una fuente inspirada de autoridad para nosotros. Y tenemos que entender lo que esto significa. No hay grados de inspiración. Un profeta o fue inspirado o no lo fue. Tengamos por favor presente eso. Un profeta o fue inspirado o no lo fue. No hay grados de inspiración. Hay muchos papers teológicos que ustedes van a poder encontrar de la iglesia que ha publicado al respecto. Por eso resulta un poco contradictorio que de repente de nuestras mismas filas surjan teólogos que digan algo diferente y empiecen, para poder, digamos, quitarse un poco estas citas del medio, digamos, empiecen a disminuir el valor a los testimonios. Hay opiniones también que se han vertido en relación a la justificación por la fe. Marvin Moore, en el libro El dragón que todos llevamos dentro, dice lo siguiente: hace varios años, cuando era pastor de una iglesia en Texas, tuve que pedirle a un maestro de escuela sabática que renunciara. Esto fue algo muy difícil porque se trataba de un ministro jubilado que durante algún tiempo había desempeñado un destacado cargo en la iglesia adventista. Tuve que hacerlo debido a que dicho hermano sostenía una interpretación particular sobre la salvación que me parecía incorrecta y que estaba creando desánimo en la iglesia. No me habría opuesto a que expresara su opinión de manera esporádica, sin embargo decidió hacer una campaña en favor de su teología. Su clase de escuela sabática se dividió y me di cuenta de que si continuaba como maestro, toda la iglesia iba a verse afectada. El meollo de la controversia era la pregunta: ¿cómo considera Dios a los cristianos que pecan después de haberse convertido? Aquel maestro de escuela sabática afirmaba de manera insistente que cada vez que un cristiano peca, de inmediato se interrumpe su relación con Jesús, la cual no podrá restablecerse hasta que el pecado sea confesado. Afirmaba asimismo que si aquella persona moría antes de confesar su pecado, se perdería. Bueno, aquí nosotros vemos nuevamente la opinión de un pastor. Es el pastor Marvin Moore, quien recientemente fallecido, ¿no es cierto?, quien en este libro emite una opinión. Y ojo, que está haciendo el comentario de una anécdota personal que tuvo con respecto a otro pastor que estaba jubilado, que estaba ejerciendo o participando en su iglesia como maestro de escuela sabática. Y lo que, según Marvin Moore, la herejía que este pastor estaba pregonando era que si un cristiano peca, se interrumpe su relación con Jesús. Saben, hermanos, que esto merece un análisis. Por eso es que está, digamos, la teología de la última generación es tan importante y tan esencial que hoy en día pueda ser entendida adecuadamente y estudiada. Porque, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia con relación al concepto del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Nosotros no entenderíamos la ley sino o sea, lo que es pecado, sino porque una ley lo señala, una ley lo define. El pecado no se puede definir de otra forma sino como transgresión de la ley. La hermana White dice, de hecho, categóricamente, no una, sino muchas veces, decenas de veces, que la única definición de pecado es 1 Juan 3:4, pecado como transgresión de la ley. La idea, digamos, de la nueva teología, digamos, ha sido quitar de en medio de la ley, quitarla de en medio para poder sostener una definición de pecado que ya no se trata de una transgresión de la ley, sino se trata de algo ontológico, algo del ser, como lo veíamos en las declaraciones de algunos teólogos recientemente. Pero esa es la definición que maneja el catolicismo y el protestantismo a partir del pecado original. Una definición del pecado como estado del ser nos lleva a justificar el pecado. Pecamos porque somos pecadores. Dios me tiene que disculpar porque soy débil y porque yo peco continuamente, porque peco, digamos, porque estoy condicionado a pecar, porque de alguna forma mi naturaleza es así. Esa es la idea que tiene que conlleva, digamos, el concepto de pecado original. Es disculpar nuestro pecado en virtud de nuestra naturaleza. Pero lo que dice la Biblia es algo muy diferente. Dice: todo aquel que peca no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Y es más, bueno, vamos a ver un poco más respecto al concepto de pecado más adelante, pero lo importante es que entendamos aquí con qué concepto estamos jugando. ¿Se interrumpe nuestra relación con Jesús cuando pecamos?
Bueno, la Biblia dice, 1 Juan 1:9, el que confiese sus pecados, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, ahí recién, ¿no es cierto?, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Venid a mí, dice el libro de Isaías, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero tenemos que acudir a Cristo, tan pronto cometemos un pecado. El Salmo 51, el Salmo de David, de arrepentimiento de David, él, ¿qué dice en los primeros 4 versículos? Es impresionante. Él reconoce su pecado, contra ti he pecado, dice, reconozco mi rebelión. Y él pide al mismo tiempo un nuevo corazón. Eso es el gran tema, el gran concepto en relación al pecado. El pecado afecta nuestro corazón, nuestra mente, nuestro carácter. Se afecta nuestra relación con Jesús. Cuando pecamos, bueno, la Biblia y el espíritu de profecía es absolutamente clara. Cristo no nos deja de amar cuando pecamos. Su amor es inconmensurable y Él nos ama profundamente. Aunque pequemos, es verdad, nos sigue amando. Pero se interrumpe nuestra condición de justo frente a Dios cuando pecamos. Estos son los temas que están en juego, eso es lo que está discutiendo la teología de la última generación. El apóstol Juan decía en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y él mismo decía lo que acabamos de comentar. Si alguno, el que peca no ha conocido a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender un poquito más estos conceptos que están en juego y saber distinguir qué es lo que es una opinión de un autor y qué es lo que realmente está, que está basada, digamos, o apoyada, digamos, que puede tener respaldo en la Biblia y en el espíritu de profecía y que no tiene respaldo. Entonces, finalmente vamos a ver, por ejemplo, este concepto que defiende la teología de la última generación y que en todo lo que yo he visto, investigado, digamos, contrastando ambas posiciones, puedo ver que son conceptos muy claros, y que la teología de la última generación y los defensores defienden, pero con mucha claridad. La clave de la vida cristiana consiste en permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso lo dice el versículo 9, que me faltó poner en pantalla. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos poner en duda a Dios mismo si Él dice que el que permanece en Él no peca? ¿Cómo podría yo decir, aunque yo permanezca en Él, sigo siendo pecador, porque soy pecador por naturaleza, por esencia? Eso contraviene completamente lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Yo puedo comparar y puedo hacer un constructo filosófico quizás para sostener la idea de que sigo siendo pecador, pero bíblicamente esa idea no se sostiene, no se sostiene. Cuando nosotros vamos a Cristo vamos como pecadores, vamos como pecadores indudablemente para pedir que obre en nosotros el perdón, el arrepentimiento, que es don de Dios. Es la obra de su Espíritu Santo la que transforma el corazón. Es la conversión el gran objetivo del Evangelio, la conversión. Y nosotros podemos leer en Romanos 8, ¿no es cierto?, que todo aquel que anda en el Espíritu ya no anda más en la carne. Hemos nacido en la carne, es verdad, pero no andamos según las obras de la carne. No es el propósito del Evangelio que sigamos andando según la carne. Por eso el estudio del pecado, el concepto del pecado, condiciona la forma como nosotros entendemos cada uno de los versículos que incluso pueden ser un poco más difíciles de entender. Es verdad que el apóstol Juan, por ejemplo, tiene este versículo que dice, ¿no es cierto?, que ninguno puede pretender, ¿no es cierto?, que diga que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Pero veamos el contexto. Primero de Juan 1, versículos 5 y 6. Ese da el contexto y dice claramente que los mentirosos son aquellos que dicen que andan en luz a la vez que andan en tinieblas. Y el espíritu de profecía clarifica que quienes andan en tinieblas son los que andan violando, transgrediendo la ley de Dios. Nunca el espíritu de profecía ni la Biblia se van a salir de ese concepto, de esa lupa de interpretación. Es verdad que el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, en Romanos 7, habla aquí yo soy carnal y vendido al pecado, y habla del pecado que mora en mí. Pero tenemos que ver el contexto. Él está haciendo una personificación, un contraste entre la vida en la carne, aquel que vive en la carne, que es el capítulo 7, ¿no es cierto?, y el que vive en el espíritu, que es en Romanos 8, capítulo 8.
Y dice en Romanos 8, aquel que vive en el Espíritu ya no anda conforme a las obras de la carne, es una persona completamente liberada por el poder del Espíritu Santo, del poder del pecado, es liberado del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre aquel que anda en el Espíritu. El Salmo 51 que acabamos de mencionar, Salmo 51, el versículo 5, genera muchos problemas y dificultades para muchos que dicen, ahí dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y ahí ven una evidencia de pecado original, cuando lo que ahí necesitamos hacer, ver el contexto, los primeros 4 versículos, dan claramente evidencia de que lo que menos tenía en mente David era excusar su pecado en función de alguna condición de nacimiento, alguna condición de caída, digamos. Y de hecho él está hablando en pecado, no con pecado. Dice, en pecado he nacido, y todos nacemos en un contexto de pecado, en un mundo de pecado. Él está hablando de una condición que no tiene que ver con algo, digamos, que hubiera sido insuperable para él, para su vida. Él está repudiando, de hecho, está repudiando todo el ambiente de pecado que lo rodea desde su nacimiento. Vean el contexto. Entonces, hay textos que merecen una segunda lectura, textos bíblicos que merecen una segunda lectura, una lectura un poco más dedicada, más cuidadosa, y que nos ayuden a entender que el pecado es algo, es un extraño dentro del orden de las cosas que Dios estableció para nosotros. Y tiene que ser un extraño para nosotros mismos. Cuando el Señor nos dice, abandone el inicuo sus malos pensamientos y deje su pecado, abandone su pecado, es porque podemos, porque puede, ¿cómo Dios nos pediría algo que sea imposible para nosotros? Ahora, el tema ¿es posible para nosotros mismos, o por nosotros mismos, mejor dicho, dejar de pecar? ¿Es posible por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas? No. Ese es el gran concepto. Por eso se habla de permanecer en Cristo, porque el que permanece en Él es el que no peca. Yo puedo intentar no pecar por mis propias fuerzas y conseguiré solamente fracaso. Solamente fracaso. Solamente uniéndome a Cristo es que yo puedo vencer. El mismo apóstol Juan en el capítulo 15, los primeros 4 o 5 versículos los podemos ver también, él desarrolla el mismo concepto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, porque separados de mí, dice él, nada podéis hacer. Ese es el principio de permanencia, el principio de colaboración. Entonces, ¿cómo podemos estar en armonía con Cristo? Aquí dice, esta es la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con su voluntad, según se expresan los preceptos de su santa ley. Por la desobediencia, las facultades del ser humano, dice, se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de manera especial. Estas son citas importantes, maravillosas, que tienen que ser entendidas y estudiadas con profundidad. Nuestra naturaleza humana caída es débil frente al pecado, pero no estamos obligados a pecar. Podemos resistir porque el poder gobernante, la naturaleza del hombre, es nuestra fuerza de voluntad. Es la voluntad, la capacidad de elección, que sometida al Espíritu Santo es capaz de resistir al poder del mal. Nuestro solo ejercicio de la voluntad por sí solo no nos va a permitir vencer el mal, no nos va a permitir vencer el pecado. Muchos pueden tener dominio propio y llegar a ser personas muy, muy cuidadosas en términos volitivos, morales, muy moralistas, pero lo que Dios desea es cambiar el corazón. Y Él desea que nosotros, aprendiendo a someter nuestro espíritu, nuestro carácter a su dominio, llevando, como decía el apóstol Pablo, cautivo todo pensamiento al dominio de Cristo, sometiéndonos a Él, tengamos la fortaleza que necesitamos para poder resistir el poder del mal. Todo aquel que comete pecado es ese esclavo del pecado. Ojo, los conceptos que la Biblia maneja son vitales. El que comete pecado, el que hace pecado, estamos hablando de una praxis. ¿Dónde nace el pecado? ¿Nace en nuestros actos externos? No, nace en la mente, en el pensamiento. Es en ese terreno, en el terreno del carácter, donde el concepto de pecado tiene sentido, tiene vida, tiene existencia. Por eso
el mismo Señor Jesús decía, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya, pecó con ella en su corazón. El problema es el corazón, y es justamente lo que Dios quiere y viene a cambiar. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo es conformarnos a la voluntad de Dios en nuestras palabras, comportamiento y carácter. Dice, cuando uno renuncia al pecado, que es, nuevamente ella repite, que es la transgresión de la ley, no es otra cosa, nuestra vida es puesta en conformidad con la ley, en perfecta obediencia, y esta es la obra del Espíritu Santo, no es la obra nuestra. Las acusaciones de perfeccionismo, digamos, que están tendidas en contra de la teología de la última generación son totalmente y completamente injustificadas. Perfeccionismo es intentar ser perfectos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, por nosotros mismos, y pretender que podemos permanecer así de manera fija, estática, sin poder pecar aunque nosotros queramos. O sea, eso nunca ha enseñado la teología de la última generación. Eso lamentablemente ha sido acusaciones falsas, mala propaganda que se ha hecho contra la teología de la última generación. El principio de colaboración. ¿Y por qué? Y aquí vamos viendo un tema fundamental. ¿Por qué es tan importante estos conceptos? Porque de esto depende que Cristo venga, indudablemente. De esto depende que se desarrollen todos los eventos escatológicos que como adventistas esperamos que se vayan materializando y cumpliendo en nuestros días. El gran derramamiento del Espíritu Santo, de la lluvia tardía, ¿no es cierto?, lo que está hablando acá, que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando acá? El principio de colaboración consiste en hacernos colaboradores suyos. Al unirnos a Cristo es que nos hacemos colaboradores suyos, al depender de Él, no dependiendo de nuestras propias fuerzas. Y dice que cuando la parte más grande de nuestra iglesia entienda este concepto y lo viva y lo practique, la lluvia tardía comenzará a descender sobre nuestro pueblo. ¿Y qué viene con la lluvia tardía? El fuerte pregón, el sellamiento, y por supuesto, la pronta venida de nuestro Señor. Hay muchas citas donde la hermana White dice que efectivamente por nuestra propia culpa, nuestra responsabilidad, digamos, hemos retrasado la venida de Cristo, porque Dios no ha logrado todavía ver un pueblo, una generación, una clase de creyentes que esté esperando realmente su venida. Son muy pocos tal vez los que están todavía entendiendo estos conceptos. Tiene que haber un pueblo. Cuando vea que hay un pueblo que le espera, que le ama, que está colaborando juntamente con él en esta obra de transformar sus propios corazones, dice él, derramará su espíritu sin medida y vendrá por su iglesia. Ninguno de nosotros, de hecho, recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nosotros hacemos mucho énfasis que el sello de Dios es el sábado, y por supuesto que es así. Pero fíjense que hay una condicionante para el sábado. Tiene que ver con el carácter. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Repitiendo el mismo concepto que acabamos de ver. El sábado es un día santo, y para guardarlo, decía la hermana White en otra cita, debemos nosotros ser santos primero. La única forma de guardar realmente la ley es que nuestro corazón esté en armonía con la ley. Y que nuestro corazón esté en armonía con la ley significa que el Espíritu Santo escriba él mismo su ley en nuestro corazón, que es la promesa del nuevo pacto. Sobre su corazón la pondré, sobre su mente la escribiré. Es la obra del Espíritu Santo escribir su ley en nuestro corazón. Pero esta obra jamás se realizará sin la colaboración nuestra, sin la participación nuestra. ¿En qué consiste nuestra participación? En abrirle la puerta del corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el principio de colaboración. Abrirle completamente la puerta de nuestro corazón. Desde el principio, el gran conflicto ha girado alrededor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del gran conflicto, habría de demostrarse si los estatutos
divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. En el cielo, el enemigo dijo la ley de Dios no se puede cumplir. Cuando nosotros decimos, cambiamos el concepto de pecado, que pecado como es transgresión de la ley de Dios, y decimos, nosotros somos pecadores y vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, estamos diciendo, la ley de Dios no podemos cumplirla. Y vamos a ser transgresores de la ley de Dios hasta que Él venga. Estamos repitiendo la misma mentira de Satanás. Es la mentalidad de la teología de la última generación, una mentalidad muy sincera, por cierto. Ese es el problema justamente que aquí se está describiendo. Por eso es importante entender por qué tenemos de alguna forma que entender estos conceptos para poder entender nuestra propia teología. O sea, más allá, digamos, de la discusión de la teología de la última generación, tenemos que entender nuestra propia teología, nuestra propia doctrina. La vindicación a través de la cooperación humana. Cristo, esta cita es fundamental. Cristo vino a darle al hombre vigor moral para elevarlo, ennoblecerlo y fortalecerlo, capacitándolo para ser participante de la naturaleza divina. Este es el principio de colaboración. Habiendo huido de la corrupción, ¿no es cierto?, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Probó a los habitantes de los mundos no caídos y a los seres humanos que puede guardarse la ley mientras poseía la naturaleza del hombre, obedeció la ley de Dios, vindicando la justicia de Dios que exigía su obediencia. En el juicio su vida será un argumento incontestable a favor de la ley de Dios. O sea, si hay algo que no podemos dudar de manera alguna, es que Cristo hizo la vindicación perfecta, cumplió y refutó de una vez y para siempre las mentiras de Satanás. Pero el gran conflicto sigue y continúa. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se ha llenado de ira contra la mujer, contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios. Porque todavía esta demostración de Cristo tiene que seguir desarrollándose. Cristo sigue haciendo su obra. Cristo, la obra de Cristo no terminó en la cruz. La expiación no se completó en la cruz. La expiación comenzó su fase, ¿no es cierto?, en el juicio investigador que se está desarrollando hoy en nuestros días. En nuestros días estamos viviendo en el gran día de la expiación. Él está ofreciendo su sacrificio, que fue el medio expiatorio. Pero la expiación, a diferencia de lo que creen, ¿no es cierto?, ahí no compartimos con los evangélicos y con la mayor parte de la cristiandad. Nosotros creemos que la expiación es todavía una obra en progreso, todavía es una obra en desarrollo, que se verifica en que está en estos momentos desarrollándose el gran día de la expiación. Y nosotros tenemos la oportunidad de participar de esta misma obra vindicatoria de Cristo mediante la unión con Él. Al unirse a Cristo, dice esta cita, los seres humanos caídos y pecadores pueden conformar sus vidas a los preceptos divinos. Guardando los mandamientos de Dios, llegan a ser colaboradores de aquel que vino al mundo para representar al Padre, guardando todos sus mandamientos. Este es el concepto. Lo que es imposible para nosotros, por nosotros mismos, no es imposible cuando nos unimos a Cristo. Esta imposibilidad es quitada cuando Cristo mora en nosotros. Porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice Filipenses 2:13. Y Efesios 2:10 dice que somos creados para buenas obras, las cuales Él, no nosotros, Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso el principio de colaboración es tan importante, entender que el sometimiento, la colaboración, la comunión diaria con Cristo es vital para que la obra de Cristo se pueda desarrollar en nuestro corazón. ¿Y esta obra cuál es? Es la obra de grabar su ley en nuestro corazón. Todo el cielo, dice esta otra cita, está esperando escucharnos vindicar la ley de Dios. Que la teología de la última generación enseña que nosotros tenemos que vindicar la ley de Dios. Bueno, no lo dicen los defensores de la teología de la última generación por cuenta propia. Lo dicen porque hay citas expresas que así lo declaran. Si alguna vez ha habido un pueblo necesitado de la luz del cielo permanentemente creciente, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó para ser depositario de su santa ley y para vindicar su carácter ante el mundo. ¿Qué más claro? Los que salgan del mundo para ser diferentes de los del mundo en palabras y obras, los que se den cuenta de que es un honor llevar el sello de Dios, que es su carácter, nos damos cuenta que el carácter de Dios, recibirán poder para convertirse en hijos de Él. El Señor quiere tener hombres de los que pueda depender. Esta frase puede sonar muy dura, muy difícil de entender, pero el Señor lo que nos ha invitado a participar de su obra de esta manera. Y esta ha sido la comprensión de nuestra propia teología desde sus inicios. Por eso es tan importante que estudiemos estos temas. Nadie entrará en los atrios de lo alto sin tener el sello de Dios.
los que en esta tierra maldita por el pecado lleven el sello con santa osadía, considerándolo como un honor, serán reconocidos y honrados por Dios en los atrios de lo alto. Un gran resumen. Los que rechazan la teología de la última generación dicen, es imposible guardar la ley. La teología de la última generación dice, efectivamente, queridos hermanos, es imposible guardar la ley por nosotros mismos, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Y en la medida que nosotros nos aferramos a Dios, nos unimos a Dios, Dios se encarga de producir en nosotros esta obra de escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Es imposible ser impecable. Estamos de acuerdo con los que rechazan la teología de la última generación, es imposible aquel que intenta hacerlo por sus propios medios. Pero la Biblia dice, ¿no es cierto?, el que permanece en Cristo no peca. Tenemos que considerar lo que la Biblia dice para poder tener una dimensión más completa. La vindicación, dicen los que rechazan la teología de la última generación, es una obra enteramente de Cristo. Nosotros también creemos que es una obra enteramente de Cristo. Por ello, cuando nos unimos a Cristo, nos hacemos partícipes de su naturaleza, somos invitados a ser colaboradores suyos. Entonces, aquí no estamos hablando de una obra humana, no es un mensaje antropocéntrico centrado en el hombre, que no conduce al perfeccionismo. Bien entendida, la teología de la última generación es la consecuencia real de nuestra propia teología adventista. Hay dos influencias opuestas que se ejercen continuamente sobre los miembros de la Iglesia. Una influencia está obrando para la purificación de la Iglesia y otra para corromper al pueblo de Dios. ¿Podremos distinguir cuál es cuál? Todo cristiano, y aquí con esta cita terminamos, debe mantenerse en estado de vigilancia constante, guardando cada avenida del alma, donde Satanás pueda hallar entrada. Ha de pedir el auxilio divino y a la vez resistir resueltamente toda inclinación al pecado. Con valor, por fe, por el esfuerzo perseverante, podrá vencer. Que no olvide, sin embargo, que para obtener la victoria, Cristo tiene que habitar en él y él en Cristo. Queridos hermanos, ha sido un placer poder compartir con ustedes estas citas. Es muy difícil poder hacer una selección de 1.000.000 de citas que uno podría en realidad haber traído a colación. Es un tema muy, muy importante, muy complejo. Requiere en realidad para su desarrollo probablemente muchas sesiones, mucho tiempo, y tratar de hacer algo resumido en realidad es muy, muy difícil. Para los efectos de lo que nosotros necesitamos como adventistas, necesitamos acudir al estudio personal, al estudio individual, indudablemente. Y solamente hago un llamado e invito a que cada uno pueda examinar las pruebas y las evidencias, pidiendo sobre todo la asistencia del Espíritu Santo. Es el único que nos puede ayudar para poder entender el tipo de preparación que Dios espera de nosotros.